Y leemos entonces puestos de pie el Evangelio de San Juan, capítulo 7, a partir del versículo primero, dice en el nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos habían subido entonces, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Versículo 21, Jesús dice, respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y versículo 28 y 29, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde sois, de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Hasta ahí la lectura, inclina tu rostro. Y oramos una vez más, Señor. ¿Y cómo no vamos a orar? Porque es buscar tu rostro y encontrarlo. Porque tú te dejas encontrar y tomas nuestras vidas y te haces cargo de nuestras vidas, Señor. Porque cuanto amor no hay otro, no hay ninguno como tú. En tus amoríos, en tus contemplaciones por nosotros. Señor, porque tú miras para adentro y ves donde nadie ve. Y sabes lo que solamente nosotros sabemos. Pero no está oculto de ti, porque tú lo ves y lo sabes todo. En este día, amado, ministra puertas adentro, una vez más, en este tu pueblo, aquí y a la distancia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, tomen asiento. Yo no sé si lo habrán notado, creo que está a las claras el hecho de que este pasaje se está refiriendo a un momento previo, días apenas antes de una de las más importantes fiestas de los judíos, que eran las fiestas de los tabernáculos. Entendiendo tabernáculo como habitación, ellos lo que hacían era recordar dónde habían habitado durante la peregrinación que tuvieron en el desierto durante 40 años, y ellos tenían que conmemorar eso, y de alguna manera se está mencionando en cuanto y lo relacionado al habitar, a la habitación. Y se está diciendo, hermano, que dentro de versículo, ahí donde estamos, el versículo 2, muy al principio, decía que dentro de no muchos días iba a haber fiesta de los tabernáculos.
Y hay gente que habla de sí mismo y de su realidad de tabernáculo, ¿no? Cómo ellos habitan, cuál es su realidad de habitación. Primero sabiendo esto, hermano, que como los tabernáculos fue algo transitorio y pasajero, porque luego habrían de llegar a un destino, a una habitación permanente en la tierra prometida, y nosotros también pronto vamos para el cielo. Habitamos transitoriamente lo que habitamos, pero lo que se estaba anunciando, te decía en el versículo 2, era que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos. Yo no sé si estás festejando lo bien, lo lindo o feo que en verdad estás viviendo en tu tabernáculo, pero hoy Dios te profetiza y te dice: vienen días de fiesta para tu habitación, vienen días de fiesta para tu casa y para tu familia. ¿Cuántos lo creemos? Hay que creerlo, hermano, y eso seguro, era difícil creerlo cuando le tocó vivir lo que le tocaba vivir, no en ese transitar por un largo y aparentemente y eterno y para siempre desierto. Sin embargo, viene tierra que fluye leche y miel. Viene bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y yo veo en este pasaje, para con Jesús, 3 tipos de tabernáculos. Y yo creo que vos y yo también tenemos 3 tipos de realidades en las cuales habitamos. Primera realidad, nuestro entorno inmediato, nuestro tabernáculo familiar, de lo cual se habla primeramente aún en la persona de Jesús. Y sabes, a Jesús también no le fue muy bien. Él le tocó vivir y convivir con familia que al principio, no siempre, al principio no eran como él, eran incrédulos. No creían en Jesús. No creían en Dios como tenían que creer, y por eso hubieron muchos desencuentros, muchas sintonías muy diferentes, por cierto. Pero ¿sabés qué? Luego esa situación habría de cambiar, porque luego los hermanos, nos cuenta el libro de los Hechos, los hermanos de Jesús y la madre misma de Jesús se terminaron convirtiendo y añadiendo al aposento alto y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen: mi familia va a conocer a Cristo? ¿Cuántos dicen: mi familia, que hoy es incrédula, va a ser creyente pronto? Eso fue lo que le pasó en suerte a Jesús. Y esa es nuestra suerte también. Porque los problemas que hoy abrazamos, los problemas que hoy nos abrazan, serán cambiados por fiesta. Está cerca la fiesta de los tabernáculos. Y eso es algo, hermano, que tenés que guardar como una esperanza. Que tenés que saber que el odio de hoy y de ahora, la amargura de este tiempo, no va a durar para siempre. Pero sí vas a tener que saberte sostener. Vas a tener que saberte alegrar en la esperanza también, pero sostenerte en los momentos de desencuentro donde se viven 2 mundos totalmente contrarios a la vez, dentro de las mismas habitaciones con nuestras propias familias y parientes todavía inconversos, porque ellos pertenecen a una realidad y nosotros a otra. Y eso es lo que le estaba aún pasando al mismísimo Jesús. ¿Con quién? Nada más ni nada menos que, dice literalmente el versículo 3, con sus hermanos, hermanos de crianza, porque sabías que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿no? Lo dice la Biblia. Y había un ambiente, ellos estaban inmersos en un ambiente sumamente contrario. Dice que en un momento, siempre citamos ese pasaje, ¿no? La madre y los hermanos de Jesús, en un momento dice que vinieron a prenderlo a Jesús porque decían: está fuera de sí. Lo querían prender, lo querían capturar, lo querían encarcelar, no sé, lo querían internar, porque decían: está fuera de sí, está loco. Pero cuántas situaciones de desencuentro se estaban viviendo, con lo cual él estaba chocando esa otra realidad, contrastada realidad que había en sus hermanos. Porque ellos pertenecían a otro mundo espiritual. Pero recordá, Dios los va a traer a nuestro mundo espiritual de luz en Cristo, a nuestros seres queridos inconversos todavía. Pero le tocó esperar a Jesús, le tocó hacerse fuerte a Jesús y permanecer fuerte y firme, a pesar de los duros embates, porque era duro lo que le tocaba vivir a él.
Porque si tomamos literalmente, lo primero que nos dice que le dijeron en esa ocasión sus propios hermanos de crianza, gente de influencia, gente de confianza, gente que se había criado con Jesús y que tenían influencia y asidieron en él, eran referentes de su vida. Vos pensalo y aplicalo eso a cualquier ser querido como es un hermano. Yo de 4 soy el menor. Y cualquier cosa que pasa en la escalera hacia arriba, ¿no?, de mis hermanos mayores, claro que eso atañe de alguna manera y llega de otra manera que si fuera de cualquier otra persona que eso. Porque el lazo de familia, el lazo parental tiene su peso. Imagínate entonces el peso sumado que tenía entonces, versículo 3, como decíamos, esas primeras palabras que salen de la boca de ellos, yo diría como látigo, ¿no?, en contra de Jesús. Lo primero que le dicen, si tomamos la frase y hasta ahí nos quedamos, lo primero que le dicen, sal de aquí y vete. ¿Dice eso tu Biblia que le dijeron sus propios hermanos? Tremendo, ¿no? Qué latigazo. Qué herida directa al alma. Se sufre muchas veces puertas hacia adentro en la familia. Cuando se está en diferentes sintonías. Cuando no somos los mismos unos y otros, todavía, ¿no? Porque vamos a hacerlo. Y ojo que hay gente que siendo creyente no sintoniza como vos. No está en la misma que vos. Y capaz que por eso, esas heridas, esas maneras, esos desmanes, esas formas duras de tratar, al punto de que pueda suceder esto literalmente, sí. Que alguien de adentro de la familia nos diga a nosotros, te diga a vos o a mí en algún momento, mejor sería que te fueras. Mejor sería que no estuvieras acá. Estoy mejor cuando no estás. Ese tipo de cosas. Palabras que puedan ser tan literales como las que acabamos de leer, o actitudes. Sí, como que estás de más, como que sos una molestia, como que no hay amor. Amor natural, estamos hablando de amor entre hermanos. Que la condición humana a veces es peor que la condición animal, lo es. A veces uno dice, realmente los animales instintivamente, en lo que Dios puso en ellos, aún en los lazos afectivos, entre ellos los animales, supera muchas veces la calidad de hermandad y de amor que en el mundo cada vez queda menos. Yo hoy mismo me levanto temprano, armo el mate y salgo, casi digo salgo para afuera, ¿no? Estaría mal dicho. Obvio, cuando uno sale para afuera. Y tomando mate, una linda mañana de primavera, de repente, yo en estos días había visto un nido en el piso, un nido grande, que claro, hubo viento, y había un nido grande. Yo dije, este debe ser el nido de los venteveos, porque yo soy bastante observador de todo eso. Y cuando vi ese nido en el piso en estos días, pensé que era el nido de los venteveos, pero bueno, hoy pasé de largo. Yo dije, en algún momento quiero ver si habían huevos o pichones, qué es eso, ya a esta altura estarán muertos. Pero luego, más tarde, vi al casal de los pájaros, de los venteveos, tomando de a poquito ese nido desarmado y en el piso, y volviendo los dos a rearmar su nido. Yo le digo, qué ejemplo de restauración matrimonial, ¿no? Diríamos, se le rompió el nido y lo arreglan entre los dos. Los animales a veces superan la condición humana, que es peor que animal hoy. Diciendo con palabras o con actitudes, sal de aquí y vete. Y bueno, después de eso lo que venía por la boca de estos incircuncisos, gente totalmente por fuera de las cosas de Dios, era un parecer, era un consejo no de acuerdo, no acorde al consejo de Dios. Venía entonces un punto de vista, un parecer, un mencionar y decirle qué es lo que Jesús tenía que hacer, pero no de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Eso que también de alguna manera viene de seres queridos como decíamos, ¿no? Estos hermanos que tenían toda la influencia que obviamente tenían familiarmente hablando con Jesús, porque eran los hermanos de él, y lo aconsejan para hacer algo que le habría de significar la muerte. Cuidado con los pareceres y las influencias y los consejos de los que todavía están en el mundo, aunque son nuestra familia, porque si seguís el mal consejo de alguien que está mal, que todavía está en tinieblas, te puede conducir a la muerte.
¿Y por qué esto habría de conducir a la muerte a Jesús? Porque le estaban diciendo, andá a Judea, mostrate, porque si hay alguien que se quiere dar a conocer, no se puede esconder. Tiene que darse a conocer al mundo. Pero ¿qué es lo primero que leíamos? Versículo 1, que Jesús no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué quiere decir? Que el consejo de su familia, buen consejo en la intención, ¿no? Era un consejo que lo habría de conducir a la muerte. No sigas otro consejo sino el mío, te dice el Señor. Porque hay momentos que hay gente que por agradar a sus seres queridos y seguir el parecer de ellos y no crearse un problema, no los contradicen. Pero cada uno de nosotros sabemos dónde hay peligro, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos dónde no tenemos que ir y yo creo que no tenemos que hacer. Nuestra Judea. Y ahí Jesús se paró firme. Decirle, Señor, ayúdame a pararme firme en mis convicciones. Mientras mis familiares inconversos, en mi tabernáculo inicial, el inmediato, que es el tabernáculo de vivencia donde uno vive, decirle, Señor, yo quiero estar firme, porque te van a querer mover. El diablo te va a querer mover. El diablo estaba inspirando a estos hermanos de Jesús, diciéndole, hacé lo que Jesús no tenía que hacer. Pero Jesús tenía la revelación que vos y yo tenemos por la palabra y sabemos distinguir lo bueno de lo malo, ¿no? No seguimos el borbollón, no seguimos lo que la gente opina como bueno y es malo. Porque hoy en este tiempo la gente le llama bueno lo malo. Y a lo malo le llaman bueno. Pero además de todo esto, que Jesús se para firme. Y no le importa contradecir la opinión. Porque a uno solo él quería agradar y ese era Dios. ¿Cuántos dicen? Yo también, pastor. Pero además, Jesús, y esto es sumamente importante, ¿no? Jesús sabía en tal situación que estaba viviendo, tabernáculo hacia adentro, de la puerta de su propia casa y su propia familia, él sabía primeramente quién él era. Porque les responde, ¿no? En cuanto a él mismo y su identidad diferente a la identidad de sus hermanos, versículo 6, le dice, mi tiempo aún no ha llegado. Él sabe lo concerniente a él. Él sabe de acuerdo a Dios lo concerniente a él mismo. Mi tiempo no ha llegado. Pero marca la diferencia, más vuestro tiempo siempre está presto. Ustedes son diferentes a mí. Le está hablando a los hermanos, ¿eh? Es decir, no se mezclan identidades. Él dice, yo soy así, yo soy este, y ustedes son eso todavía. Pero allá ustedes, en la manera natural que están todavía, pero acá estoy yo y esta es mi identidad en Dios. Yo sé que mi tiempo de partir no ha llegado. Está bueno eso, hermano. Y más que bueno, es necesario. Es imprescindible que mantengas identidad, que sepas quién sos, que sos un hijo de Dios. A diferencia de con quienes estás conviviendo. Se necesita un arte de Dios para convivir con gente que está en otra dimensión. Y Jesús tuvo esa arte sanadora para él mismo. Porque el arte no consiste en voy a ser como ellos, no los voy a contradecir, me voy a evitar problemas y me van a arrastrar entonces. ¿Dónde hubiera terminado Jesús? En Judea, donde lo querían matar. Pero él supo pararse en el freno. Él supo mantener su identidad y saber, bueno, sí, ellos son eso, pero yo soy esto otro. Y que no te mezcle, no te aturda. Si esa identidad, si que es tan contrastada y es tan diferente como cercana con quien estás conviviendo. Jesús tenía súper en claro eso. Y por eso él hablaba con esa determinación, pero primero en primera persona para él mismo, mi tiempo aún no ha llegado. Mas el vuestro siempre está presto, no puede el mundo aborrecerles a ustedes. Claro, porque ellos eran del mundo. El mundo ama lo suyo. Pero a mí me aborrecen, decía Jesús, porque no somos del mundo, el mundo también no nos ama, sino que nos aborrece. Qué bien parado que estaba.
¿Sabes cuánta gente hoy Dios va a firmar sobre sus pies, sobre la roca que es la palabra de Dios? En algo vital, hermano, porque es el primer tabernáculo donde somos probados con la prueba más fehaciente y más grande y más difícil de soportar y sostenerse. Porque los hermanos mismos de Jesús no creían también, dice allí, no creían en Jesús. Ese desacreditarlo, no creían en Él. No sos lo que decís que sos otra cosa. Y obviamente que lo rebajaban, ¿no? Porque Jesús decía ser, ¿quién era, no? El Hijo de Dios, el Salvador, el Dios de los cielos hecho carne, hecho hombre. Pero al no creer en Él lo estaban degradando. No, vos sos uno más como nosotros. El concepto de Él ante los ojos de su propia familia era un concepto dañado y desmejorado. Qué situación, ¿no? Qué situación insostenible, pero sostenible, hermano, porque Dios con su brazo te sostiene. Porque esta realidad, hermano, no creo que es de algunos, es una realidad de la gran mayoría del primer tabernáculo. Pero el segundo tabernáculo es el otro tabernáculo, el tabernáculo de afuera, el tabernáculo de habitar con los demás, con el mundo, donde sí Jesús termina siendo Judea. Pero es increíble la sabiduría de Dios, ¿no? Dice que llegó a la mitad de la fiesta ya empezada. Y si uno mira, justamente es lo que él decía. Literalmente, versículo 8 dice, yo no subo todavía, dijo. Y no fue cuando él entendió que no tenía que estar. Y llegó cuando él entendió que podía llegar y estar. ¿Qué hubiera pasado en esa primera mitad de la fiesta si hubiera ido? Lo procuraban matar. Seguro que ahí estaba la trampa. Seguro que ahí estaban los verdugos. Seguro que ahí hubiera él llevado algún mal, algún daño. Y qué sutil que fue. Y qué sensible a la dirección de Dios. Inexplicable, ¿no? Ante nuestros ojos. Pero qué lindo es ser sensible a la prudencia de Dios. Cuando Dios te dice, no hagas, no hagas. Cuando Dios te dice, no vayas, no vayas. Porque imagínate si Jesús hubiera desobedecido. Imposible para él desobedecer, ¿no? Pero para nosotros es posible desobedecer. Y hay no inexplicables de Dios. Señor, ¿por qué no ahora en el comienzo de la fiesta? ¿Y por qué sí de la mitad de la fiesta para adelante? Dios sabe todo. Dios es el único que sabe todas las cosas. Y es importante que vos y yo tengamos oídos para oír al Señor, para oír lo que Él tenga para guiarnos y decirnos. ¡Qué madurez! Para entonces el Señor hacer lo que termina haciendo y no ir desde el principio, sino ir desde la mitad para adelante. Pero que además, ¡qué valiente! Porque Él sabía que procuraban matarlo. Pero Él confió. Dios le dijo, bueno, ahora sí. Él confió y sabía que Dios lo estaba guardando. Dios te está guardando en el tabernáculo de adentro, el tuyo, el personal, el familiar, pero Dios te guarda de peligros en el tabernáculo de afuera. En el mundo también Dios te está guardando. Amén. Y dice que ahí, en medio de las amenazas, en medio entonces de los peligros y del rechazo, porque ¿por qué no querían los hermanos a Jesús? Porque no creían en Él. ¿Sabes por qué la mayoría de la gente no quería a Jesús? Porque no creían en Jesús. Y eso ponía a la gente, en la gran mayoría, en contra de Jesús, en rechazo. Ahora, ¿cómo obró Jesús en el tabernáculo número 2? Podríamos decir, el de afuera. Obró bajo intimidación, ni en el primero ni en este tampoco. Estaba bajo la amenaza, ya dijimos, pero lejos de hacer caso a eso, en el tabernáculo de afuera, aunque estaba premiado y amenazado, pero sobre todo yo diría, estaba intimado por Dios a predicar el Evangelio, ¿no? A no callarse, a traer el reino de los cielos al conocimiento justamente de la gente que hoy le era contraria, porque no creían, pero para que creyeran y cambiara esa situación. ¿Qué tenía que hacer Jesús? Lo que hizo. ¿Qué hizo Jesús en el tabernáculo afuera? ¿Se cayó porque había mucha oposición y muchos verdugos y enemigos? No. A la mitad de la fiesta, versículo 14,
subió al templo, dice, y enseñaba. Es como que, no sé, como que nosotros que somos así medio locos, ¿no? Medio chiflados del todo, lo que hemos hecho siempre, lo que en este tiempo nuevo, lindo que va llegando de primavera, lo vamos a estar retomando seguramente. Y no sé si nos subimos arriba a un banquito o un murito o donde estemos parados en una plaza, y no importa que la gente rechace, nos ponemos a hablar de Jesús. Nos ponemos a predicar, a enseñar las cosas de Dios. Aunque sabemos que hay rechazo, no tenemos temor. Y así obró Jesús en su segundo tabernáculo. Es hostil el mundo, ¿no? Es difícil. Y uno dice, Señor, ¿cuánto falta para que vengas? Porque este mundo arde. Y no encontramos dónde ubicarnos. Somos extranjeros en este mundo. Pero no andamos con amedrantamientos, no andamos con temores ni retracciones, sino con las valentías de Jesús, que dice que se levantó y enseñaba. ¿Y qué hubo? Algunos rechazaban, pero acá lo que sobre todo dice que se maravillaban diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? ¿Dónde sacó todo lo que está diciendo? Y él le dijo, bueno, en otras palabras, ¿no? Es sabiduría de lo alto que Dios me da. No una universidad, no una enciclopedia. Tabernáculo 2, el de afuera en el mundo, sí que no estaba en fiesta, estaba amenazando muerte, pero en pocos días habría de haber fiesta en el tabernáculo de afuera también. Muchas almas habrían de convertirse para el reino de los cielos. Mucha gente que hoy es opositora, si les enseñamos, si subimos nuestra voz y el mensaje, van a maravillarse y van a decir, wow, qué palabras son estas. Y muchos van a creer. Y Jesús en ese tabernáculo no solo habló, no solo enseñó, sino que también hizo referencia, versículo 23, a sus obras milagrosas, al poder manifestado. En el mundo no nos escondemos, en el mundo oramos por los necesitados. Imponemos las manos a los enfermos, reprendemos los demonios. ¿Y qué causó lo primero? Maravilla. ¿Y qué causó esto segundo? Las obras de Dios, también maravillas. Por la obra que él menciona ahí, dice que todos, versículo 21 al final, todos se habían maravillado. Qué importante, ¿no? Sabernos manejar en el tabernáculo 1, el íntimo, el personal, el familiar, donde vamos y convivimos y coexistimos en silencio y en anonimato, el conocimiento de los demás, lo que nos puede tocar, vivir puertas adentro, pero sabemos, tenemos el manual de Dios, cómo hacer y sabemos cuál es el fin de la película. Viene fiesta para los dos tabernáculos. ¿Y por qué las cosas estaban así? Él la resume muy bien cuando dice en el versículo 24, el maestro de la sabiduría, Cristo, dice que lo que estaba pasando es que la gente juzgaba, su familia también, según las apariencias y no con justo juicio. Cuando su familia terminó sabiendo que Jesús era el que decía que era, ya no juzgaban por apariencias, sino con el justo juicio de Dios, y crecieron y se sumaron a la iglesia de Cristo, su propia familia. Y muchos de los que se oponían en el otro tabernáculo del mundo, también muchos. ¿Y cuál es el tercer tabernáculo? Ya terminando. El tabernáculo tercero, por no decir el primero, el más importante, que tenía Jesús y que vos y yo también tenemos, es habitar con Dios. El tabernáculo con Dios. Que ese es el único tabernáculo que no es pasajero, porque ya habitamos con Él y vamos a habitar con Él por los siglos de los siglos. Él mismo da referencia de esto. Como dice el final del versículo 28, Jesús venía hablando y dice, el que me envió es verdadero. Y versículo 29 dice al final, de Él procedo. ¿De dónde venía Él? Del verdadero, de Dios. De habitar en el tabernáculo, en la habitación de la comunión con Dios. Por eso es que Él resolvía todo tan bien. Por eso que tenía tanta fortaleza, por eso que tenía tanta palabra como con doctorado aparentemente, donde tenía tanta letra, decía.
y tanto poder y tanta autoridad, porque su habitación era Dios mismo. De Él procedía, de Dios venía. Y a Dios volvía permanentemente y de Él no se salía en realidad. Aun cuando habitaba en lo hostil de su familia, en lo hostil del mundo, Él estaba siempre en el franco de la presencia de Dios como su verdadera habitación. Viene fiesta de tabernáculos. ¿Cuántos gritan amén? ¿Cuántos dicen mi tabernáculo con Dios ya está de fiesta? Es porque puedes estar en lo más ruinoso, pero vos estás en la presencia de Dios y estás en un tabernáculo de fiesta. ¿O no? Y luego entras al otro y te reís en la cara al problema, te la reís en la cara al enemigo. Porque de Dios procedo, de ahí vengo, de Él vengo, con lo de Él me planto y con lo de Él soy firme y fuerte y más que un vencedor. Cierra tus ojos. Te damos la gloria, Dios, porque está cerca la fiesta de los otros 2 tabernáculos. Está cerca la conversión de tus seres queridos. Está cerca, no pienses que no. Mirá a estos hermanos, sin saberlo o sabiéndolo, lo estaban empujando a la muerte. Andá Judea, lo esperaban los verdugos. De tropiezo le estaban siendo. Ay, no aguanto más, pastor. Aguantá lo que tengas que aguantar, soportá lo que tengas que soportar. Y sabete como un convocado al tabernáculo del cielo siempre. ¿De dónde procedo? Vengo de la presencia de Dios, pastor. No vengo de un lugar así o así, no vengo de una situación tal o cual. No se tiene que notar eso. No porque lo disimules, sino porque no venís de ahí. ¿De dónde venía Jesús? ¿De dónde procedía? ¿Del centro problemático del mundo o de su familia o de su casa? Y entonces lo veían con la cara triste, demacrada. No. Él procedía de la presencia, del seno de Dios. Y de ahí iba luego a su casa. Y le tocaba vivir, no porque fuera Jesús menos que a nosotros, peor que a nosotros. Pero no va a ser para siempre. Claro está, hay que ser como Jesús, ¿no? Hay que proceder de Dios. Hay que tener los procederes de Dios. No hay que brindarle el pecho a las balas cuando te dicen, sal de aquí, vete. No bebas esa agua. Dice la Biblia, no apliques tu corazón a toda palabra que te llueve en los oídos. Deja correr eso. Porque vos sabés quién sos en Dios. Vos sabés los tiempos. Jesús sabía los tiempos. Jesús sabía que no era su tiempo todavía. Sabía los tiempos entonces. ¿Y qué tiempo sabemos nosotros? Los que ya les tocó vivir a Él en el antes, pero en el después también. Luego vino la fiesta. Luego se convirtió María, se convirtió en los hermanos. ¿Sabes? Uno de los hermanos de Jesús escribió una epístola, la epístola de Santiago, hermano de Jesús. Capaz que uno de estos, mirá. Así que empecé a cantar victoria. Y en cuanto al tabernáculo, lo que nos toca vivir y con lo que convivimos en este mundo, nada nos detiene, ¿eh? No. Nos sabemos guardar en Dios y hacemos caso a su prudencia. Cuando Él dice no. Cuando dice ahora quédate quieto. Cuando dice ahí no, pero allá sí, así nos movemos. Y después soltamos enseñanza, nos ponemos en lo alto y hablamos. Y obramos, y ministramos, porque las maravillas no las hacemos nosotros, las va a hacer Dios a través nuestro. Señor, te alabamos. Gracias. Porque de Él, y Él es Él con la mayúscula más grande del universo, de Él tú venías, Señor, procedías de Él. Y nosotros también estamos con el más grande. Podemos ir al más grande, enjugar nuestras lágrimas, quitar nuestras cargas, dejar de estar viviendo en el tabernáculo 1
mencionado o era el 2, los problemas del mundo. No. Habitar en la presencia de Dios. Y que ya no se note en tu hablar siquiera que tenés problemas. Que no se note que venís del tabernáculo que venís. Que no se note. No puede ser eso. Si procedemos de Dios y no de los problemas, vamos a hablar como conviene. Vamos a hacer lo que conviene. Y vamos a ser instrumentos de Dios. Aunque haya oposición en la familia. Esto no lo detuvo a Jesús, ¿eh? No lo detuvo. No hizo caso. No hagamos caso de nada. Porque la fiesta viene. Si permanecemos en Él. Si nos sostenemos en Dios. Y a Él vamos y luego de Él venimos cuando enfrentamos. La única manera de vencerlo es enfrentando, haciendo lo que hizo Jesús.